Buenos días a todos, ingenieros. En este video daremos inicio a una serie de videos en la que analizaremos detalle a detalle cada capítulo de la norma NFPA 72. En este video especialmente nos dedicaremos al capítulo 17 que habla acerca de los o de las estaciones manuales y analizaremos cada uno de los puntos de la norma para poder tenernos más claro y lo haremos de forma sencilla. En la siguiente diapositiva, ustedes podrán ver lo que abarca o lo que nos ubica la norma NFPA 72. Muchas veces nos preguntamos qué aspectos cubre esta norma y qué aspectos no los cubre respecto a este punto en particular, las estaciones manuales de emergencia. En este caso, podemos determinar que la norma NFPA 72 cubre aspectos técnicos sobre la instalación, ubicación, mantenimiento e inspección, pero no determina qué edificios deben de tenerla y qué edificios no, sino que cuando se define que deben de tenerla, entonces te dice cómo y dónde instalarla. ¿Qué normas pueden ayudarnos a poder saber si un edificio requiere de estas estaciones manuales o no las requiere? En este caso tenemos la NFPA 101 o también tenemos los códigos locales o internacionales de construcción emitidos por las autoridades competentes. Por ejemplo, en mi caso, yo me encuentro en México y esos códigos son establecidos por una entidad llamada Protección Civil y algunas otras también. Bueno, analizaremos punto por punto. Entonces, primero hacemos referencia al capítulo 17, 15.1, donde nos establece que las estaciones manuales que se utilizan para sistemas de detección de incendio deben de estar listadas conforme a una norma en específico. Esa norma es la ANSI UL 38, que habla de acerca de las estaciones manuales de señal para incendios. En pocas palabras, como menciona aquí el texto, pues no basta con que sea un botón color rojo que diga emergencia, sino que debe de ser un dispositivo que esté exclusivamente diseñado, marcado y certificado para iniciar una señal de alarma de incendios. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué dispositivos no cumplirían con la norma? Bueno, tenemos algunos botones multipropósito como este que está aquí, que si se fijan, pues sí, dice emergencia, es rojo, dice que se oprima, es un botón, pero este botón en sí no está listado bajo la norma UL ANSI UL 38. Aunque pareciera que es un dispositivo de incendios, no está listado, por ejemplo, por lo tanto, perdón, si recibiéramos una inspección, este botón no cumpliría con estar dentro de la norma. ¿Qué estaciones sí están listadas? Bueno, principalmente las que ya son de las marcas de fabricantes establecidos para sistemas de detección de incendio. Aquí puse un ejemplo, una estación Firelight de Honeywell, que si se fijan cumple con algunas características que la hacen diferente. Primero, dice fuego, es roja, tiene su llave para restablecimiento y bueno, su estación manual de dos pasos o de doble acción, que más adelante vamos a aprender a qué se refiere. Y básicamente con esto describimos el punto 17.15.1 de la norma, donde nos dice que todos los dispositivos que se usen en nuestro sistema de detección de incendio deben de ser UL 38 listado para estaciones manuales. El siguiente punto es el 17.15.2, que nos dice que las estaciones manuales de incendio deben de estar diferenciadas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a que hay muchos botones que se utilizan, en este caso, como botones de emergencia, pero las estaciones manuales son claras, son diferentes, que era lo que mencionábamos un poco en la diapositiva pasada. Para empezar, son color rojo y tienen una etiqueta visible. La idea de este punto de la norma es evitar que el ocupante active una señal equivocada durante una emergencia. En pocas palabras, pudiéramos dividirlo en dos grupos. Si se ve rojo y dice fuego y alarma de fuego, es para incendio. Pero si no es de incendio, no debería de parecerse a una estación manual de incendio. En este caso, no sería apropiado utilizar este botón porque parece ser una estación de incendio, pero no lo es. Entonces debemos de diferenciar los sistemas, por ejemplo, de control de acceso, de alarma, de botones de emergencia, de algún paro de emergencia, deben estar diferenciados de un color distinto al rojo y nunca deberían de llevar la leyenda fuego. Como vemos aquí en la norma que está pegada por aquí, el color rojo es reservado para señales de inicio de fuego. Entonces, esto es importante. No mezclar
dispositivos y tampoco sería prudente utilizar una estación manual que diga fuego, que sea roja y que esté certificado UL38 para un sistema de alarma o para un sistema de control de acceso. Es importante no mezclarlo y eso es lo que nos define este punto 17.15.2. Vamos al siguiente. Este punto en realidad ya no es muy utilizado. Este punto lo que nos permite es combinar estaciones manuales de incendio con señalizaciones de guardia como los rondineros. Esto existía en el pasado, en el presente ya no es muy común. Ya normalmente se separan estos dos dispositivos, así que no entraremos en muchos detalles en estas normas. En la 17.15.4 nos dice que todas las estaciones manuales deben de estar seguramente montadas, es decir, deben de estar firmes, deben de instalarse de forma segura y de forma firme. Esto pues nos asegura que cuando alguien quiera activar una estación manual de emergencia, este no se mueva, no se afloje o dificulte su activación en caso de una emergencia. Por aquí algunos puntos, bueno, debe de quedar sólida, sin juego, ni que se mueva, ni que tenga bamboleo. Por ejemplo, aquí vemos un error de un dispositivo que, aunque es una estación manual de emergencia, no está cumpliendo con la norma porque no está fijamente o no está fija por completo. No debe depender del cableado para sostenerse, como se utiliza en algunos dispositivos. A veces, a forma de prueba, así se dejan algunas estaciones manuales, pero es importante que cuando nuestro sistema pase por una verificación, no quede colgando de ningún cable. Y bueno, usar la caja adecuada y fijación de correcta al muro, utilizar todos los tornillos que ésta requiera y mantener una alineación y un acabado profesional para evitar que esto parezca como que lo improvisamos o lo pusimos de un día a otro. Entonces, básicamente eso es lo que describe el 17.15.4. El 17.15.5 nos habla que debemos de tener un fondo de color contrastante con la estación manual. Como lo menciona aquí, la estación manual debe instalarse sobre un fondo de color contrastante. ¿Para qué? Para que durante una emergencia todos la puedan ubicar fácilmente. En ocasiones el acabado del muro no ayuda, por ejemplo en este, aunque aquí sí lo hicieron o en este. Entonces lo que se hace es colocar una placa trasera, una caja cuadrada o algunas cajas que vienen diseñadas específicamente para cada marca para poder colocar esta estación manual de incendio. Entonces, si se fijan, aquí tenemos algunas imágenes. En un muro blanco es fácil de detectar, en este muro quizá no tanto, pero aún así resulta ser contrastante y en este también resulta ser contrastante. Entonces, a la gente durante una emergencia no se le dificultaría poder encontrar una estación manual de emergencia. El punto 17.15.6 nos habla de que la parte operable, esta nota es importante, de la estación manual debe de instalarse entre 42 y 48 pulgadas sobre el piso terminado. Ojo, aquí piso terminado no se refiere a la obra gris, sino ya cuando el piso está terminado. Y si hay un desnivel o una rampa, esta distancia se mide desde donde la persona se coloca para poder operar. ¿A qué nos referimos con la parte operable? Bueno, pudiéramos decir, y este es un error muy común, que muchos suelen otorgar esa distancia del piso a la base de la palanca o del piso al tope de la palanca, y esto es incorrecto. La distancia se mide hasta la parte o el switch, es decir, hasta donde yo puedo meter la mano y accionar la palanca. A eso nos referimos con la parte operable. Y bueno, en algunos casos, o más bien en todos, también debemos de cumplir con algunas normas para personas con discapacidad. De hecho, por eso se establece esta altura. Pero bueno, esa es otra norma distinta que aquí podemos ver cuál es la referencia. En cuestión de metros, pues la altura de la parte operable debe de ser de 1.7 metros a 1.22 metros como máximo. Y bueno, la parte de personas con discapacidad, básicamente lo que nos ayuda a observar es que para estas personas que cuentan con alguna discapacidad, quizás silla de ruedas o alguna otra, pues sea fácil operar incluso durante una emergencia y no se encuentren con obstáculos. El punto 17.15.7 nos habla de estaciones manuales que pueden ser de single action o double action, acción simple o acción doble. ¿A qué se refiere esto? Bueno, prácticamente se refiere a cuántos pasos nosotros necesitamos utilizar para poder accionar una estación manual. En este caso, por ejemplo, en esta que tengo aquí a la izquierda, no es necesario realizar una doble acción, sino una simple acción. Lo único que hacemos es jalar la palanca.
En este caso es llamada de doble acción porque si se fijan, hasta la misma leyenda lo dice, primero presionamos hacia adentro y luego jalamos, es decir, se están realizando dos acciones. Algo que puede convertirlo en una doble acción quizás es poner un cristal protector, que vamos a ver más adelante, y entonces un cristal protector sobre esta placa convertiría esta palanca en una doble acción porque tendríamos que abrir el cristal y después jalar. Esto se utiliza principalmente para poder evitar falsas alarmas, y las de doble acción son muy comunes en lugares donde es común que tengamos estas falsas alarmas, como público en general, escuelas o donde se tiene vandalismo recurrente. Eso habla el 17.15.7. El siguiente punto, el 17.15.8, habla acerca de las cubiertas protectoras, que es lo que hablábamos en un punto pasado. Entonces, ¿para qué sirven? Bueno, de la misma forma, estas sirven para una protección física del ambiente, como golpes, el polvo, la humedad. Sirve para disminuir activaciones accidentales o maliciosas, y en algunos casos agregan alerta local al abrirse. ¿A qué nos referimos? Que en algunos casos, cuando ellos o cuando alguien abre esta palanca, estas bases cuentan con una bocina que, ojo, no es la alarma de incendio, simplemente está alarmando que esta cubierta ha sido abierta. ¿Cuáles son algunas reglas prácticas? Bueno, que la cubierta no debe ocultar la estación ni dificultar la operación, que debe mantenerse la estación conspicua y accesible, es decir, que siempre debe de estar visible y al acceso de todos. Y no puede ser cualquier tapa, también debe de ser una tapa listada por UL en este caso. Aquí vemos una parte de la norma, por ejemplo, aquí dice que cuando instalamos una palanca de estación manual de doble acción y ensamblamos a ello una cubierta, esto lo convierte en una triple acción. ¿Por qué? Porque tendríamos primero que abrir la cubierta y después empujar y después jalar hacia abajo. Y convertiría, por ejemplo, esta en una doble acción porque tendríamos que abrir la cubierta y luego jalar, como ya lo mencionamos antes. Pero eso es permitido por la norma. 17.15.9.1. Las estaciones manuales de incendio deben ser utilizadas solo para iniciar señal de alarma de incendio, que era lo que veíamos en una de las diapositivas al principio. No es posible mezclar estas palancas de emergencia o usarlas con otro propósito. No podemos usarlas para un paro eléctrico, no podemos usarlas para liberar puertas de control de acceso, no podemos usarlas para pánico, no podemos usarlas para atención médica. Estas palancas son exclusivamente diseñadas para sistemas de detección de incendio y no es apropiado, de acuerdo a la norma, usarlas con algún otro propósito. Si hay botones de otras emergencias como la que ya mencionamos, estos deben de ir, como ya mencionamos también, separados y diferenciados normalmente por color y por las leyendas que se presentan en ellos. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces estas alarmas están conectadas directamente a una central de bomberos o algo por el estilo. Entonces, si nosotros activamos una de estas palancas, automáticamente se va a llamar a los bomberos cuando quizá nosotros queríamos liberar una puerta y eso puede crear confusiones. Entonces, no es apropiado combinar este tipo de estaciones manuales con otros sistemas. El 17.15.9.2 habla de poder colocar nuestra estación conspicua, sin obstrucciones y accesible. En pocas palabras, visible, sin obstrucciones y accesible para operarse de inmediato. Podemos utilizar como referencia un checklist, no detrás de puertas, no detrás de mamparas, no tapada por anuncios o estantes, no dentro de nichos escondidos, y deben de identificarse a primera vista caminar. Por ejemplo, en la parte de abajo tenemos algunas imágenes que hacen que estas estaciones manuales no cumplan con esta norma. En la primera, ¿por qué? Pues porque está obstruida por objetos. Alguien que quiera activarlo, si tiene una discapacidad, difícilmente va a poder hacerlo en esa pared. En este caso, está cubierta por plantas y esto es algo bastante común en oficinas corporativas. Las cubren, les ponen una plantita porque piensan que se verá mejor cubierta, pero a la hora de que se presente una emergencia, quizá no sabemos dónde está la palanca. ¿Por qué? Porque esta palanca está tapada. Y lo mismo en este caso. Fíjense, aquí está colocada así al lado de una salida de emergencia, pero está obstruida por cajas y esto es muy común. Otro detalle que muchas personas no se fijan es precisamente esto.
que es lo que cumple con la normativa para personas con alguna discapacidad. ¿Qué pasa si una persona con discapacidad en silla de ruedas quiere acercarse a activar esta palanca? Bueno, hay una obstrucción, aunque para alguien que camina normalmente quizá no le impediría poder activar la palanca, para alguien con discapacidad sí sería una obstrucción como tal. Entonces es importante ni siquiera tener este tipo de obstáculos. En el punto 17.15.9.3 nos habla de que las estaciones manuales deberían de cumplir siempre con un color rojo, es decir, las estaciones manuales de incendio siempre deberían de ser color rojo, a excepción donde el ambiente lo impida. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, quizá por temas de condiciones especiales de un cuarto donde se están realizando, no sé, pruebas eléctricas o alguna otra cosa. Si el muro es rojo y ponemos una palanca roja, pues esta no se va a ver. Entonces, en esas ocasiones, cuando no se puede cambiar el color del muro, hay que hacer que la palanca sea contrastante. Aunque esto no es muy común, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, esta en color blanco, esta en color metálico y esta en color también metálico con negro. Las palancas son metálicas, no son color roja, pero ¿qué estamos viendo aquí? Que siguen teniendo la leyenda de fuego y pues que también son de acción simple o de acción doble. Ojo, todo esto debe de estar documentado. Si nosotros ponemos una estación manual de esta sin documentarlo, a la hora de recibir una inspección, pues vamos a fallar o a estar en contra de lo que se exige. ¿Por qué? Porque no documentamos este proceso. Entonces es importante hacerlo. El punto 17.15.9.4 nos dice, ojo, dos detalles importantes, que en cada piso se debe de colocar una estación manual a no más de 1.5 metros de cada puerta de salida. ¿A qué nos referimos? Bueno, hay quizá bodegas, oficinas, corporativos, donde se tienen dos o más pisos y a veces cometen el error de solo poner estas estaciones manuales en un piso. Al fin de cuentas, la distancia de recorrido no es muy larga. Bueno, en este caso, la norma nos indica que en cada piso, es decir, si tenemos dos pisos, por más pequeño y corta que sea la distancia entre las palancas de esos dos pisos, deben de existir dos palancas, una por cada piso en a no más de 1.5 metros de la distancia. El propósito de esto es que todos, a la hora de salir en caso de una emergencia, puedan localizar fácilmente una palanca de estas y poder activarla. ¿Qué es una buena práctica? Bueno, una práctica es mantener consistencia, es decir, la misma lógica en todo el edificio. Colocar donde no estorbe el flujo, pero que dé a la vista. En ocasiones tenemos palancas que, por ejemplo, la manija está de este lado y si el flujo viene por acá, entonces nosotros salimos, pero ignoramos la palanca. Entonces, si la palanca está de este lado, lo más apropiado sería perdón, si la manija está de este lado, lo más apropiado sería que la palanca estuviera de este lado, si este es el flujo, para que antes de salir alguien pueda activar la estación manual. Entonces es importante tener cuidado con eso. Otro punto muy importante al que muchos también se les olvida, 17.15.9.5, distancia de viaje. Debemos de agregar estaciones manuales para que el recorrido hasta la palanca más cercana no exceda, perdón, los 200 pies o los 61 metros medidos horizontalmente en el mismo piso. Recordemos que si tenemos dos pisos, como vimos en la norma, en una de las normas anteriores, debemos de colocar más palancas, pero en el mismo piso, esa distancia de recorrido no debe de exceder los 61 metros o 200 pies. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que una persona estando en el punto más lejano del edificio, el punto más lejano no puede quedarle a una distancia de más de 61 metros de una palanca. Si esto es así, entonces deberíamos de agregar una segunda palanca que permita si esto se cumpla. Por ejemplo, supongamos que la distancia o la palanca de salida está aquí, donde está el punto E. Si aquí entre A, B, C y E hay más de 61 metros, deberíamos de poner otra estación manual. Si este recorrido cumple con la norma de que está a menos de 61 metros, no hay ningún problema, podemos ahí dejarlo. Y para este punto, pues obviamente hay que exagerar que alguien se encuentra en el extremo o que alguien hace un recorrido demasiado largo. Entonces es importante tener esto en cuenta también.
Debemos de considerar también, por aquí, perdón, pasillos, línea recta, no atravesando muros, es decir, no pudiéramos atravesar aquí, sino tenemos que considerar el punto que sigue hasta la puerta para luego cruzar. Debemos considerar puertas, pasillos, accesos y también barreras físicas que pudieran llegar a existir. Y por último, tenemos el punto 17.15.9.6, que son puertas agrupadas. En ocasiones, sobre todo en estadios, en locales donde se realizan quizá auditorios, donde se realizan espectáculos, es muy común ver las puertas agrupadas, puertas de salida para tener un mejor flujo. Bueno, ¿qué debe suceder en estos casos? En estos casos no pondríamos una a máximo 1.5 de cada puerta porque esto no sería posible, son puertas agrupadas. Entonces, debemos de tener en estos grupos de puertas que no sean mayores la distancia horizontal a 12.2 metros, debemos de tener estaciones manuales a ambos extremos. A la misma distancia, no mayor a 1.5. La distancia no debe de ser mayor a 1.5 metros de un costado de cada límite de la puerta. Esto quiere decir que si tenemos grupos de puertas que exceden esta distancia de 12.2 metros, deberíamos de agregar estaciones manuales adicionales para que se cumpla con la norma. Máximo, nuestras puertas o nuestros grupos deberían de tener esta distancia. Si tenemos más de esta distancia, debemos de crear grupos adicionales que, como ya mencionamos, también cumplan con esta especificación de acuerdo a la norma. Eso ha sido todo por hoy. Con esta norma o con este video hemos explicado el apartado de estaciones manuales de la norma NFPA 72. Esperemos que pueda serles útiles para cuestiones de diseño, cuestiones de instalación y también como cultura general para saber cómo debe de funcionar un sistema de detección de incendio dentro de nuestras instalaciones. Si deseas que hagamos un video sobre algún capítulo en especial, escríbelo en los comentarios. Y también si deseas que te comparta la norma NFPA 72, puedo compartírtela por una módica cantidad. Solamente indícalo en los comentarios, déjame tu correo y te puedo enviar un contacto a la brevedad. Eso sería todo por mi parte. Esperemos que lo hayan disfrutado. Cuídense mucho. Hasta luego.